Bueno, pues estas fueron las noticias breves de esta semana. Y ahora vamos a dar paso a la entrevista semanal. En este caso, pues no va a ser una entrevista, va a ser una tertulia con aficionados del motor. ¿Por qué? Porque, bueno, en Vins pensábamos que, ya que tuvimos a pilotos, tuvimos a copilotos, tuvimos a organizadores también en el programa, pues queríamos dar un protagonismo también a otra parte muy importante de las carreras aquí en Asturias, al aficionado. Cualquiera de vosotros podía estar aquí hoy hablando, pero escogimos a 3 en este caso, que son aficionados desde hace varios años y que normalmente suelen ir a todas las carreras. En este caso me acompañan aquí a mi izquierda Chema Beovides. Buenas tardes, Chema. Hola, buenas tardes. También Rafa Cuervo. Buenas tardes, Rafa. Y a mi derecha tenemos a Carlos Pravia. Buenas tardes, Carlos. Bueno, encantado. Estos son aficionados, en este caso los dos que están a mi izquierda son aficionados desde los años 70, últimos de los 70, primeros de los 80, hasta el día de hoy, a las carreras. Y aquí a mi derecha tenemos a Carlos, que ya es un poco más joven, pero puede darnos un punto precisamente de vista de los rallies actual, ¿no? Que es de lo que se trata. Hablamos de automovilismo, queremos que nos transmitáis pues lo que pensáis de las carreras y tal. Por ejemplo, en tu caso, Chema, ¿cuándo te aficionaste al automovilismo? ¿Cómo fue tu comienzo en las carreras? Hombre, mi comienzo en las carreras, yo me recuerdo que fue el primer rally que vi, fue un Príncipe del 76. Pasaron ya unos cuantos años, ¿no? Sí. Concretamente me llevaron unos amigos de un tío mío y me recuerdo que fue el primer tramo, fue el tramo de la Mortet, de Grau esto. En Grau se hacían tramos del Príncipe en aquella época. La Cabruñana. De acuerdo. Y quedé totalmente enganchado desde ese momento, pues todos los Príncipes y todos los rallies de... Hasta el día de hoy, pues sigues yendo a las carreras, ¿no? Sigo asistiendo a las carreras. En cualquier curva podemos verte en los rallies actuales, tanto en Asturias como en rallies del Campeonato de España también, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. Rafa, en tu caso. En mi caso, bueno, fue un poco distinto. Mi padre era mecánico de coches y de motos y cuando yo tenía 4 años, bueno, pues me hizo un kart de gasolina. Y entonces yo con 4 años estaba por ahí volanteando, me llevaban a las carreras de karting para poder hacer, digamos, de entradilla entre manga y manga, y poco a poco fui cogiendo afición. Mi padre también hacía asistencias a algunos pilotos de la época y bueno, pues me llevaba a ver las salidas de los rallies, poco a poco me fue llevando también a algunas subidas, autocross y demás, y a partir de ahí ya bueno, pues fue una actividad constante de ver carreras, incluso participar en algunas rallies de regularidad, y bueno, a partir de ahí pues nos estamos yendo a todas las carreras. Y tú, Carlos, eres más nuevo en la afición, pero es bueno, que todos tenemos un comienzo, ¿no? los escucho hablar y la primera carrera de Chema yo no había nacido, ¿no? Yo nací en el 85, ¿no? Y mi primer recuerdo que yo tenga claro, que me acuerde bien de poder ver creo que fue sobre el 92, 93, y fue una asistencia de un Rally San Agustín en San Román de Candamo, cuando las asistencias todavía eran libres, y recuerdo a Oriol Gómez, a Luis Climén, a Mía Bardolet. Yo creo que el 93, el primer recuerdo que tengo de ver carreras. Me llevaba mi padre, que fue el que me inculcó todo esto, y luego pues te empieza a gustar, empiezas a ver, te juntas con amigos que te llevan y una cosa lleva a la otra y acabas yendo a todo el mundo a ver carreras. Yo no sé si os pasa a vosotros, me imagino que sí, porque normalmente todos los aficionados en Asturias siempre tenemos algún tipo de contacto con la competición, ¿no? Unos, bueno, terminamos corriendo, como es mi caso, pero siempre o colaboras con un piloto, o conoces a algún piloto, o estás involucrado en una escudería. ¿Es vuestro caso, por ejemplo, Chema? ¿Tú tuviste alguna relación con el automovilismo? Colaboré alguna vez de comisario, luego siempre tienes algún amigo que le gustan los rallies, que vas con él, lo típico. Tú, Rafa, también creo que tuviste más relación, ¿no?, con Sí, las carreras. Yo en este sentido, por ejemplo, como bien dice Chema, pues también hice de comisario. Después, en la época también, cuando había carrera de autocross, pues estaba siendo muy pequeñito, siempre metido ahí con el padre de Francisco Javier Álvarez, al que tuvisteis el otro día entrevistando, que tenía coches de autocross. Bueno, pues estaba, como digo yo, siempre enredando por ahí por dentro del coche. Y después, bueno, pues mi padre hacía asistencias, preparaba coches y iba alguna que otra con José Bernardo Pino,
Y entonces, bueno, pues ahí también estábamos un poco viendo un poco las evoluciones de piloto desde el interior de la carrera. Desde dentro. Exacto. ¿Y tú, Carlos? Pues parecido, ¿no? yo recuerdo que desde niño, y a mí siempre me gustó estar metido en el ajo, desde ir de comisario al autocross en la Cardosa, pues con muy pocos años, lo que, bueno, figuraba allí con mi padre. Por cierto, se echa de menos ese circuito, ¿no? Bueno, El circuito es que de los autocrosses de Granada. el tema del autocross daría para 2 programas enteros. Yo tengo los primeros recuerdos que tengo del autocross, de la Cardosa, de la Espina, de Corbera, del primer Cierro Los Pinos, que no tiene nada que ver con lo de ahora. Y siempre fui de comisario, siempre tal. Llegué a ser, junto con los hermanos Arias y con Cristian, organizador del Rally Sprint de Grau de los últimos años, y siempre que puedo pues colaboro pues con cualquier organizador que me llame. Yo estoy dispuesto a echar una mano de lo que sea, ¿no? Y yo intento devolver al automovilismo lo que nosotros como aficionados vemos, pues también hay que devolverle algo, ¿no? Hay que colaborar para que esto siga adelante, pues a veces hay que echar una mano para que... Permíteme, ahora que hablas de ese tema, nosotros los aficionados al automovilismo que disfrutamos de las carreras, ¿no? Bueno, pues hablábamos antes de empezar la grabación de las carreras, la diferencia que hay entre las carreras de antes y las de ahora, pero bueno, siempre hay un espectáculo que ver, ¿no? Y un espectáculo que en el caso de los rallies, de las subidas en cuesta y tal, pues al aficionado no le cuesta dinero, no hay que pagar entrada, le cuesta sus gastos de ir allí. ¿Qué opináis de ese tema? ¿Vosotros pagaríais por ver una carrera si es que se sirviese para algo? Por ejemplo, pues para aumentar los premios o para, no sé, para ayudar a la organización. Es que lo raro es que no se pague aquí en España, ¿no? Porque, por ejemplo, mismamente el último rally del Mundial al que fui en Polonia, tú tienes que pagar por el rally. También es cierto que tú pagas un Rally Pass, unos 90 euros, depende del rally que sea, y también tienes unos servicios, hay unos aparcamientos, tienes una serie de facilidades, pero se ve que eso repercute en la prueba. Y en la medida de lo posible, pues yo creo que se debería, igual que se empezó a hacer en el Solo Score, y la gente colabora, un precio que, bueno, que más o menos todo el mundo pueda... Y eso sí que es algo, yo creo que debería ser, la gente va al fútbol y paga, va a cualquier deporte y paga, pues ¿por qué no vas a pagar por ver una prueba que es lo que te gusta, ¿no? Lo que... ¿Sois de la misma opinión vosotros? Yo creo que es lo que yo he hecho en falta. Yo llevo muchos años diciendo que el tema más importante era que el aficionado pagara, pero que repercutiera en los pilotos, porque yo creo que lo peor que existe hoy día en el automovilismo es que los pilotos no lleven premios a casa. Yo creo que la única solución es que el aficionado colabore, porque tú vas a ver un espectáculo y cualquier espectáculo que vayas a ver tienes que pagar. Y yo creo que eso sería lo mínimo y que se debería de establecer, pero siempre repercutiendo en los pilotos y los organizadores, porque son el circo y los payasos. Entonces yo creo que eso es una cosa que es esencial. La tan famosa frase, ¿no? de que los pilotos lo tienen que poner todo, ¿no? Todo, exacto, y te están dando un espectáculo. Bueno, también hay que acordarse de los organizadores, ¿no? Que claro, en este caso también muchas veces ponen su propio patrimonio también en riesgo para organizar una prueba en la que luego los pilotos van a participar. Yo en mi caso también alguna vez he colaborado, o bastantes veces, en la organización de rallies de clásicos, y sabes lo que lleva dentro organizar rallies con la escudería GES y demás, y te das cuenta que hay mucho trabajo por detrás y que realmente es un tipo de esfuerzo altruista. Entonces, en algunos sitios también se dice, oye, pues es que esta prueba salió mejor o peor, ¿no? Es decir, si realmente hubiese también esa disposición económica para poder emplearse con más calidad en lo que se está haciendo, evidentemente los resultados de las carreras serían mucho mejores. Y estoy también totalmente de acuerdo con vosotros con lo que decís, también de que el público tendría que contribuir a poder disponer de premios para los pilotos, porque al fin y al cabo, como decís, es precisamente el centro, digamos, del espectáculo, ¿no? Sin pilotos no habría espectáculo y al fin y al cabo ellos también tendrían que tener cierta recompensa, ¿no? Hablaríamos de un precio por ver un tramo, por ver un rally entero, algo que fuese algo módico, me imagino, ¿no? Un precio que fuese aceptable. Yo creo que algo simbólico, algo que todo el mundo pudiese llegar a ello, ¿no? Pero no sé cómo expresarte. Yo creo que tienes algo que salga de uno mismo, que no tiene por qué haber un cartel allí que diga tú 25 o tú 30, que si te gusta, pues igual que te compras la camiseta del Madrid o te compras la camiseta del Barça, del Sporting, del Oviedo, pues
que mires por este deporte, ¿no? Que tanto por los pilotos, que comparto 100% lo que habláis de los pilotos, pero también el organizador, que también parece que al organizador también le cuesta mucho y luego el organizador no disfruta de eso como un piloto. O sea, es 50-50, es mucho trabajo para los dos y sí que tenía que ser algo que la gente colaboremos y si vas a 10 carreras pagas 10 entradas y si vas a 50-50. Yo creo que un ejemplo muy claro, yo llevo unos cuantos años asistiendo porque me gustan todo tipo de coches, los actuales, los antiguos, me gustan, es el Trasmiera. Yo el Trasmiera es una cosa que tú llegas para entrar al parque de trabajo, llamamos parque de asistencias, y tienes que pagar para entrar al parque de asistencias. Yo creo que eso es... Que además es una cantidad aceptable. Son 5 euros, te dan una pulsera y una lista de inscritos, y yo creo que algo así. Y en el Trasmiera también está la organización a pie de entrada de los tramos y en los tramos intermedios, y también, y no te obligan, pero bueno, el aficionado de a pie, el que es aficionado, agarra y paga. Bueno, a mí me tocó también asistir a un Rally Santander y la gente que lo intentaron hacer y no pagaba. Bueno, no había que ir muy lejos porque aquí en Asturias hubo intentos también En Príncipe y en Subidas en Cuesta que también se quería también hacer un cobro por acceder a las... Yo creo que una vez en el Fito por lo menos una vez lo intentaron. Y en el Príncipe de Asturias, En Polo de Siero, en la asistencia, en el RC. Y yo vi realmente a aficionados de estos que se llaman aficionados tal, intentar saltar la valla. Sí. Quiero decir. Entonces, yo creo que el aficionado tiene que también darse cuenta de que la gente que está organizando y que los pilotos son a la gente que hay que ayudar. Y la única manera que tenemos ayudando es el aficionado pagando. Claro, no solo a los pilotos, sino a los organizadores, al deporte en general, ¿no? A Sí, lo que es a deporte. nuestro deporte, que es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona. Y además, bueno, pues, ¿qué puede pasar porque se cobre entrada o porque se haga un sistema de pago? Que quizás se haga un filtro a toda esta gente que realmente no son aficionados y que pues pueden generar problemas en una carrera, ¿no? Problemas de seguridad, que es otro de los temas que me gustaría hablar con vosotros, porque, bueno, por ejemplo, en vuestro caso, que lleváis viendo carreras desde los años 80, me imagino que el cambio tiene que ser brutal de los rallies de antes a los de ahora, ¿no? En ese tema. No tiene nada que ver, ¿no? Antes tú llegabas a una curva, considerabas cuál era el sitio más oportuno y te colocabas, ¿no? Hoy en día, bueno, pues estás viendo que eso sería impensable, ¿no? Hoy en día es lo mismo, solo que te colocas en el sitio en el que puedas. En el que claro. puedas. Yo creo que hay una cosa, cuando yo empecé a ir a los rallies, y los rallies de los 80 solo basta ver vídeos por ahí, sería impensable. Los rallies ahora en el sistema de seguridad mejoraron el 200%. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo veo un vídeo de esos años, o hasta incluso después, de los 90 también, y ves un vídeo de esos años y un vídeo de las carreras de ahora, y es que parece que es increíble que pasase eso, o sea, que se permitiese eso en esos años, ¿no? A mí me ha tocado ver aquellos Portugales que se abría la gente con el paso del coche y lo ves ahora y te entra escalofríos, ¿no? Claro, es Y que... dices tú, bueno, ¿cómo es posible, no? No ha pasado nada, como digo, hay un Dios que nos protege porque es cierto que ahora lo ves y ves un incidente en cada curva por donde estaban pasando los coches, ¿no? En ese sentido, una de las grandes mejoras del automovilismo sin duda ha sido seguridad, y bienvenido. Eso igual que las asistencias también. Hablábamos antes del rally paralelo que había también para poder acudir a los puntos de asistencia. Bueno, pues hoy en día hay un sitio donde se controla, donde están todos los coches controlados, el tema de los repostajes. Entiendo que esos han sido los grandes logros del automovilismo. ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que eran mejores las asistencias de antes que las de ahora? Porque claro, la gente que llevamos más años viendo carreras nos gustaba aquello, ¿no? Hombre, sin duda. Hombre, yo creo que, a ver, lo de antes, que antes estábamos hablando y tal, no oye que fuera mejor, ni sea mejor lo de ahora, son tiempos distintos. Ahora sería impensable en una carretera de las de ahora tener esas tasas de asistencias. Porque antes en un pueblo había 3 coches y ahora hay 2 coches por casa. Entonces, claro, no se puede aquellas asistencias remotas que llevaban de todo, para poder cambiar de todo, y iban a la carrera. Un furgón y 1 o 2 coches a toda leche por la carretera. Y en cada meta de tramo había un coche rápido exactamente igual que el de correr, si había un problema. Bueno, eso es el que te acompañaba hasta la salida y que te esperaba en meta. Exacto.
O sea, Claro. que había dos coches, digamos, exteriores por el coche de carreras. Claro. Yo no sé si eso te tocó a ti verlo, Carlos. No, Me no, imagino que yo ya soy muy joven. al principio del todo. Yo supongo. conozco todo eso por las historias que me cuenta mi padre y por conversaciones de cuneta y te parece que te están contando una película, pues antes era así y te parece difícil creer, pero bueno, se ve que era así. Yo creo que eso fue parte de la historia, pero que ahora está mucho mejor centrado como está, sigue habiendo, los camiones sigue llevando de todos los repuestos, bueno, yo creo que nadie va a un rally ahora descalzo, sin llevar tantas piezas y todo el mundo lleva su material centrado en un sitio. Yo lo único que de este sistema que no me gusta es, por ejemplo, cuando vas a ver una prueba del Mundial y voy a la asistencia y hay una valla aquí, el coche está 6 metros más allá, pero delante todavía hay otra valla más para la gente más VIP, y no ves lo que antes se veía, por lo que me contáis, que estabas casi el mecánico cambiando y tú mirando debajo a ver, eso ahora en una carrera del Mundial ves esas asistencias, por ejemplo la que tiene Hyundai o tal, y parece un concesionario de... Yo creo que ahí se pierde un poco la esencia de ver trabajar a los mecánicos y... Antes había Yo te voy a contar una anécdota de este año. De este año, una anécdota real. Yo este año fui al Rally Costa Brava de clásicos. Y yo estaba en la cuneta y estaba mi hijo conmigo, que se me acompaña desde lo que tiene los 3 años o 4 los rallies. Y yo le dije, me quitaron 30 años de encima. Solo por el sonido de los coches. Corre mucho menos, no hay un nacional de asfalto ni... Son coches de otra manera. Y las asistencias remotas que todavía les permitían. Claro, en el Campeonato de Europa, FIA, se permite que las asistencias todavía remotas. Sí, sí, Y claro. bueno, yo no lo sabía, bueno, no estoy muy ducho en la reglamentación. Y cuando llego a final de tramo, veo ahí la asistencia de Lucky, joder, me paré, me perdí un rally solo por ver lo que un tramo, solo por ver lo que hacían en la asistencia. Bueno, también es verdad en el aspecto de que ahora los rallies, las asistencias modernas, pues son concentradas en un parque de trabajo y tal, eso de cara al espectador también tiene su interés, ¿no? El que quiera ver a los mecánicos trabajar, pues es más fácil ir allí y verlos. Luego, seguramente en el tema económico para los equipos sea mejor, tener al equipo sin moverse allí, con todo quieto, Más supongo seguro. que será más seguro y más económico, a fin de cuentas. Ahora es impensable, lo de antes es impensable ahora. Comentabas también que, bueno, que ahora te encuentras con gente, digamos, con un acceso VIP, ¿no?, a ciertas Sí. asistencias. Antes había lo que se llamaban parques de trabajo, que para poder acceder necesitabas una acreditación. O sea, que eso no ha cambiado. Parecido entonces. ¿eh? No ha cambiado. Entonces, bueno, pues las asistencias, la gente que estaba alrededor y que tenía acreditación pasaba, y si no te quedabas también fuera, ¿no? Y todavía era peor porque era un recinto que sí que estaba mucho más lejos que lo que puedes encontrar ahora, que bueno, tienes el coche que dices tú a 6 metros, ¿no? En el pontón de vaqueros, Por acuérdate ejemplo. que saltábamos en el Príncipe para poder verlo. Sí, o por ejemplo Como la Renault. en el pabellón de la Magdalena también, que era el mejor parque de cerrado de toda España, de toda España de aquello. De aquello, sí, es verdad que los primeros años eran una sorpresa. Un parque de asistencia dentro de un recinto cerrado, como era el de Avilés, en el antiguo parque de Ganaos, parque, ahora es exacto. un recinto ferial. Fue el mejor de... Aquello- En el 84 fue el mejor de- parque cerrado. de Claro. España, fue el... Claro. de la Magdalena. Y comentarme, vosotros que lleváis ya unos cuantos años, me imagino que tendréis montones de recuerdos, de pruebas. ¿Cuál fue el mejor recuerdo que tenéis, el mejor rally que lo hayáis pasado, el más especial de todos? Hombre, puedes tener rallies porque corriera algún piloto que tenías alguna cierta relación que fuera especial, pero yo, sin ir más lejos, yo el mejor rally que vi en Asturias, sin ningún lugar a dudas, por lo que diga la gente, fue el IRC de... el Opino lo Príncipe mismo, del opino lo IRC. mismo además. Luego, si hablamos de Asturias, luego sería el Príncipe de los Ferrari, también fue un buen rally. Mucha gente comenta de ese Príncipe, yo no me tocó verlo a mí personalmente, Fue pero un toda la choque. gente de aquella época comenta que fue un rally excepcional. Sí. ¿no? Fue un choque, digamos, ¿te acuerdas, Chema? Porque estábamos acostumbrados a un Rally Príncipe de Asturias que siempre era el que iba a traer gente y nunca aparecía, ¿no? Y de repente se plantó el British Junior Team con gente que andaba muy bien, los Ferrari, un montón de coches que se plantó en el parque cerrado Cañellas. y fue Esto. espectacular. Zanini ¿no? con el Ferrari también Los aquí, ¿no? tres Ferraris. Servía con Servía con el Manta 400, exacto. y entonces ha sido pues una referencia. Yo en ese sentido, y como dice Chema, desde luego, el IRC ha sido
una A buena mí el referencia. mejor. Después yo me quedaría con el Príncipe del 84 y sobre todo yo recordaría el San San Agustín Agustín del 84, el El famoso segundo. desempate de 2 segundos entre Genito. El del tramo del Dasa Dasa, con Genito Eso fue- y Zanini. Ha sido sí, histórico. que decían que Zanini tuvo que quitarle la rueda de repuesto, Sí, todo el y peso todo, al coche. Todo. Todo. Y- Y Rafa y yo coincidimos allí, ¿te acuerdas? Estábamos además, daba la casualidad de que en aquella asistencia estaba Zanini a la derecha y enfrente estaba Renault, ¿no? Y Renault tenía, digamos, un topo vigilando lo que hacía Zanini y lo tenía loco. Barreras hasta quitó la cazadora. Autet. Y barreras con Autet, Genito. sí, sí, quitaban todo. Yo me acuerdo que incluso hasta Autet también quitó todos el maletín del copiloto, los rotuladores, hasta la El visera gato, del la rueda de casco. repuesto. Bueno, por supuesto, Ya eso se pesa comentaba mucho. que está incluso la mochila del Todo, copiloto, todo todo. el Quedó- peso A mí me tocó superfluo. estar ahí, te digo Todo. que todo. Y contadme una cosa, en aquella época, ¿cómo vivíais eso? Por ejemplo, ahora pues te enteras por el Facebook, por internet, tú te das cuenta, o sea, en el acto de lo que está pasando, pero en el 84, por la radio me imagino, ¿cómo sabíais que se jugaban el rally en el último tramo y esa expectación de estar allí esperándolos? Es que cada rally estaba totalmente cubierto por las emisoras de radio. Había la emisora oficial del rally y las Y seguías. luego otras. Exacto. Y luego también como aficionados estábamos efectivamente con nuestra tabla y con el cronómetro. Y Y los entonces watts. tenías exactamente la relación de tiempos como iba cada rally, ¿no? Entonces ya sabías y la gente incluso preguntaba, oye, ¿fuiste a tal tramo? Sí, ¿qué tiempo hicieron? ¿Qué tiempo hicieron? Tanto. Y comprobabas, sumabas, pues están a tanto y tal, ¿no? Hacíamos, digamos, la labor de copiloto, por así decir, y cuando bajas y preguntas los tramos, pues la gente que nos movíamos, íbamos a distintos tramos, nos preguntamos, oye, ¿qué pasó ahí y tal? Entonces, Hombre, se hacías engañaban, seguimiento. Qué sonrisa. Los estoy aquí viendo Sí, y se están les ríen disfrutando, solos. Están disfrutando. contando. Hombre, yo te puedo decir que eran otros tiempos y tú hablas con cualquier piloto de aquella época y ellos engañaban en los tiempos, no es totalmente distinto a lo de ahora. Cada piloto que se estaba jugando una copa a final de tramo tenía a su gente para ver la tabla lo que ponía, porque si te escapabas te engañaban. La anécdota de Gemar perdió un Príncipe de Asturias porque le engañó Cañellas con los tiempos. Él estaba diciendo que hacía peores tiempos y Gemar pensaba que iba ganando el rally y realmente estaba perdiendo. Y era por eso, porque no había como ahora, había controles oficiales y demás, sino que te fiabas de lo que estaba diciendo tu piloto, ¿no? Cosas que desde luego pasaban antes, porque eso ahora Impensable. casi es impensable. Y tú, Carlos, tu mejor recuerdo en los rallies, supongo que de estos últimos años hacia acá será, ¿no? Yo viví muchas carreras muy buenas. Ya no voy a hablar de carreras del Mundial que te sorprenden, pero comparto con ellos esa carrera del IRC que además nos pilló a todos. Veíamos el piloto estrella aquí en España, era Alberto Evia, y teníamos a Berti y vino aquella gente que no estábamos acostumbrados a ver y todo el mundo comentaba, pero ¿por dónde pasan? ¿Cómo trazan? ¿Qué pasadas? Y a lo mejor cuando se estaba desarrollando el rally no le dábamos importancia porque era aquí, era en Pola de Siero, era Valdebárcena, pero luego cuando lo perdimos, cuando ya no hubo ese IRC, parece que lo echamos de menos, pero fue una carrera más muy reñida. Yo creo que marcó a mucha gente y fue el otro día, pero Sí, Incluso hubo unas otro circunstancias año- del asfalto que estaban en tramos muy complicados y que tenías, digamos, la referencia del paso por curva de otros pilotos que estabas acostumbrado a verlos y llegó esta gente que eran estratosféricos, ¿no? Decías, uy, pero esta gente, lo que dices tú, ¿cómo pasa por aquí esta velocidad, Hombre, no? Yo creo que otro año muy bueno. Para mí el mejor que vi. Yo vi dos cosas en España que fueron impresionantes. Una fue el campeonato de los Super 1600. También Yo el una Super época 1600 súper reñida de los rallies. se corría, de hecho ahí está para ver cómo quedaron pilotos, cómo quedaron copilotos de lo que se corría. Era impresionante lo que se corría. Te puede decir gente como yo, que lleva muchos años, no, es que la época de los 24 y tal. ¿Qué va? Es que la época de los Super 1600, cuidado, que metían pánico. Esa época fue una época y fue el otro día. Sí, sí, Pero ya no había tanta gente como había en la época de... mi época dorada, los Super 1600. Sí, pero, Sí, ha sido te una tocó, buena, pero sí. fue una época del Campeonato de buena. España, nunca hubo un Campeonato de España como los Super 1600. Claro, porque además en aquella época todavía había marcas oficiales. Estaba Exacto. Peugeot, estaba Renault, Renault, estaba Citroën, Fiat, estaba estaba Citroën. Que es lo que se echa de Claro. menos ahora, Claro. que realmente Y había es mucha casi un gente- campeonato de privados, casi. Y había mucha gente corriendo con semioficiales que en cualquier momento les mojaba la oreja. Y las copas de promoción que había cuando había desafío Peugeot y la Citroën
había dinero, la gente se podía permitir jugarse una carrocería, había dinero en ruedas, había premios, que no tiene nada que ver con, digamos, lo que ahora quieren llamar que no son copas de promoción. ¿No? Antes sí que había el ritmo que hubo del desafío Peugeot cuando corría Garre, Monarri, Arias, Ballín, Col de Carrera, Martí. Es que las copas ese año se corrió muchísimo. Las copas de promoción son todo. Yo creo que las copas de promoción es donde se forman los pilotos. Los pilotos buenos que hubo, exceptuando Carlos Sainz, que llegó y venía de circuitos y se subió ya en un coche gordo. Los demás todos salieron de copas de promoción o de guerras de ese tipo. Es que realmente todos. no te pides, digamos, con otros digamos, a tu altura, con los mismos medios, ¿no? Y entonces Hombre, yo creo que ahí ves cómo vas, ¿no? Y realmente te esfuerzas por superarlo. Ahí yo creo que ¿no? había que puntualizar entre copa y copa de promoción, porque una cosa es una copa, No, copa de promoción. y otra cosa Sí, una hay copa de promoción que diferencias. promociones. Promoción. Claro. ¿Eh? Sí. Sí, hombre, pero por Las ejemplo, copas de la Renault no era una copa de promoción porque te daban un premio, era un premio interesante. Por ejemplo, la GT Turbo, pero la GT Turbo fue una copa de locura. De locura. Lo que se corrían con los se GT corría Turbo. muchísimo y se gastaba muchísimo. Tú también. imagínate que ahora los 205, por ejemplo, estos del Autocolón y tal, la copa de cuando estaban los 205 en pleno auge, en los 1900 y tal, no hacían tiempos con los GT Turbo. Tú imagínate que GT Turbo encima hizo un cuarto en un Llanes, Cele hizo tercero en San Froilán, en Almería. GT Turbos ganaron rallies regional claro. también aquí. Con Es que vehículos aquello potentes. era gente que Y coches de grupo N de la época que eran de serie, prácticamente. De serie. Sí. Es que se corría, era impresionante. Yo tengo recuerdo de ver los coros con los asientos atrás, ¿eh? De ver claro, sí, con la los tapicería asientos, y con la con los tapicería, asientos, ¿eh? claro. Que me chocó muchísimo ver Hombre, aquello. Es que era un grupo N, realmente Lo- tenías que llevar el Yo te asiento. voy a poner una anécdota. José Bernardo Pino bajaba a correr a Almería con el coche rodando, Claro. con el Fiesta. No, y hasta incluso yo con recuerdo de asientos ver... de serie. Exactamente, yo recuerdo ver los coches, los asientos de serie, o sea, en vez de baqués, asientos de serie. Bueno, y vamos un poco más para allá, torres de vaqueros y de mocasines. Y de eso camisa ya, de eso cuadros. ya no me tocó. Sí, eso ya, sí, sí. ya Pino es de una siempre- época anterior. Pino ¿Te siempre acuerdas corrió de de mocasines. Sí, sí. Con los mocasines. Y ahora, hablando, me vais a permitir, hablando de, porque nos estamos centrando en los rallies del Campeonato de España, ¿qué piloto es vuestro preferido? Ahora. De la época o de ahora? O sea, de todos los tiempos desde que lleváis viendo rallies, ¿cuál es vuestro piloto preferido? En España, para mí, Zanini. Zanini. Zanini marcó una época, Sí, ¿no? marcó una época, yo no sé si fue el mejor o no, porque luego, hombre, luego hubo otros pilotos y tal, pero es que Zanini a mí me marcó una época, será por la edad, porque fue el primero que se hizo profesional, que profesionalizó. Para mí fue Zanini también, porque yo pienso que realmente era profesional y aparte que jugaba dentro y fuera de la cancha, ¿no? O sea, era un artista encima del coche, pero una persona también que sabía manejar muy bien la psicología del resto de los pilotos y fue el primero en innovar cosas y bueno, pues realmente fue el que innovó muchísimo en el tema de los rallies. Y a nivel internacional, también un poco de la época, el piloto que siempre me gustó mucho era Ari Vatanen. Ari Vatanen siempre fue, digamos, para mí un referente. Otro piloto muy carismático también, Exacto. ¿no? A mí me tocó verlo en el CS, Y a mí me tocó verlo en los Portugales, aquello también. que concretamente lo ganó Jorge de Bagration con el Lancia Stratos. Stratos. Hacían alisas y limpias liendo. Sí, y que terminaban señas, todo aquello por ahí. Tramos que siguen haciéndose hoy en Sí, día sí, también. sí, ¿no? sí. ¿Y tú, Carlos, piloto Yo- preferido tuyo? Tampoco soy así de... Tengo un ídolo que me marcó... Me gusta cualquier piloto que vaya rápido, que transmita cuando lo ves. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que pasa mucho en este deporte, a diferencia de otros, que es verdad que nos gustan todos los que andan, ¿no? O sea, bueno, lógicamente hay tifosis que son solo de un piloto y tal, y que bueno, que matan por él, pero normalmente nos suele gustar a todos los pilotos que andan, ¿no? Los que caminan rápidos, y que dan cierto espectáculo. O los coches que más corren Yo o tal. me pero- refiero a yo un piloto que me transmita, que lo ves en 4 o 5 carreras y cuando lo ves pasar, esa gente a mí es la que admiro. No tengo un nombre de decir, pues yo me gusta el espectáculo. El espectáculo y cualquier tío que sea valiente y que quiera correr. ¿Te gusta el espectáculo, pero espectáculo nada más o espectáculo y rapidez? Mira, yo soy más de zonas rápidas. A mí me gusta ver un coche rápido, una derrapada rápida. Hablaba Chema antes del festival de Trasmiera.
Yo lo respeto todo, porque hay gente que le gustan los coches. Yo, por ejemplo, no fui nunca a ese evento. A lo mejor voy y me encanta, pero me gusta más un rally con cronómetro, que el coche vaya rápido y que... Un solo score, por ejemplo, ¿no? Un solo score. Son los coches de los que habláis, que de la época, coches que a mí me transmite ese sonido de ese derrapar, es una derrapada rápida, ¿sabes? Una zona rápida que va en cuarta. Eso es lo difícil. Lo fácil es llegar a una horquilla y dar dos ceros ahí, pero ir en cuarta o una zona rápida y aguantar... También se te sale la sonrisa, Lolo. De eso yo entiendo un poco, porque es lo que hay. El coche que yo llevo pues te lo permite y además parece que te lo pide. O sea que... Lo que pasa que, por ejemplo, en el rally de Transmiera, es un poco también lo que comentamos, ¿no? Son otros coches, y otra filosofía. otra gente, y otro evento, y que incluso precisamente hay esa gran lista de inscritos porque la gente no tiene por qué competir y a lo mejor se atreve a sacar un coche que tiene cierto coste y bueno, pues tampoco tiene por qué correr y no pone en riesgo, digamos, la integridad del coche o a veces la suya propia, ¿no? Y que incluso si hay un tramo, como he visto, un piloto que estaba muy malo en un tramo, cogió y había que dar 2 vueltas y en la primera cogió y se tiró de frente para el enlace, ¿no? Entonces, Lolo, tú llevas unos años yendo y una cosa, y un festival. Sí, eso es una fiesta, ¿no? O sea, realmente el rally se llama Festival Transmiera por eso, porque es una fiesta y porque se vive las carreras desde otra manera, desde otro punto de vista. O sea, allí vas, la mayoría de la gente lo que va es a ver unos coches que no se suelen ver en ningún sitio por ahí. Además hay un montón de coches, mucha cantidad, y realmente los pilotos pues lo mismo, ¿no? Vas sin ningún tipo de presión por quedar bien. Por ejemplo, en mi caso yo fui con intenciones de probar siempre algo en el coche, de pasarlo bien, no hay ninguna carrera en ningún sitio, creo, en el que sientas tanto el calor de la afición, que eso es muy importante también para nosotros. También te la ganas, ¿eh? Bueno, yo creo que todos. A ver, los aficionados a los rallies es lo que hablábamos, ¿no? Nos gustan todos los que andan, todos los que corren. Pero Entonces, yo me fijo en el Festival de Transmiera, ahora ya se está masificando un poco. Yo los primeros años que fui, veías el aficionado puro, el que le gusta tal. A ver, yo no digo que en los rallies no haya aficionado puro, pero también ves mucho tifosis. Claro. Eso es lo que quizás se pueda solucionar, pues eso, cobrando con entrada, sí. Limpiar un poco porque, esta gente que nadie quiere en el deporte y en el automovilismo. A mí una de las cosas que peor llevo en el automovilismo es ver un accidente. Sin duda. Desde hace años. Yo ver a un piloto pegar y es la cosa que más me jode. Aunque sea pegar una aleta, parece que te fastidia, ¿verdad? Porque, joder, detrás de ese golpe hay mucho sacrificio. Exacto. De casi todo el mundo, sobre todo cuando vas a ver un regional. Sí, desde luego, eso es así. Y ya no hablemos de cuando hay un accidente con heridos. Sí, bueno, eso ya no gusta ver a nadie. Eso es un desastre porque yo siempre lo interpreto de una manera. Un accidente con heridos o con muertos es un atentado a este deporte. Sí, a mí me tocó el de Somano Ampuero, aquel que fuera Pedro Diego, me parece que fuera, en el salto de Somano Ampuero. Somano Ampuero, el salto, sí. Y bueno, eso ya no, pero yo quiero decirte, un golpe de un chaval de estos que corre el regional... Sí, que dobla una defensa, un capó y una aleta y ya se acabó media temporada. Y a lo mejor pues fundieron el sueldo de un par de meses. Exacto, se acabó media temporada. Y lo pierdes 2 o 3 rallies. Eso es. Y es una pena, sí, sin duda. Bueno, pues a mí me gustaría que durase mucho más esta tertulia porque realmente pues estamos como si fuera charlando, ¿no? En una cuneta, que es lo que yo pretendía además en este programa, pero el tiempo nos está ya dejando muy atrás, tenemos que cortar. Pero sí me gustaría ya como último que me dijeseis cuál es la próxima prueba a la que pensáis acudir, porque supongo que tendréis alguna en mente, ¿no? ¿Que te gustaría ir o que quieres acudir? No, que vais a acudir, ¿no? Porque como aficionado supongo que seguiréis pensando en ir a ver alguna carrera. La próxima prueba iré al rally de clásicos de Extremadura. Ajá. ¿Y tú, Rafa? Yo al próximo, el Príncipe de Asturias o la Princesa de Asturias y posiblemente igual el año que viene me acerco a Le Mans. Muy bien. Esa buena carrera también. Es una cosa que llevo muchos años con ganas de ir y a ver si el año que viene se gesta. Y tú, Carlos, yo me imagino que la próxima del Nacional, ¿no? Sí, Cervera de Campeonato España de Tierra. Sí. Muy bien, pues nada, ya espero que os divertáis, ¿no? que lo paséis bien en esas pruebas. Supongo que eso ya se da por hecho. Sí. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en Vins.
queríamos que el aficionado tuviera un poco de protagonismo y yo creo que, bueno, pues pudisteis aquí contar vuestras experiencias, ¿no?, en las carreras y que sigáis viéndolas y que sigamos todos disfrutando de este deporte tan Por maravilloso. supuesto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy bien, Gracias a vosotros. Ahora les vamos a dejar con unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos con más deporte del motor.